Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos. Pues vamos a dar inicio a esta mesa denominada Cultura del Cambio, Innovación y Calidad Educativa. Bueno, pues vamos a apoyar un poquito esta parte de la coordinación y pues bueno, les expreso mi agradecimiento por estar con cada uno de ustedes, permitirme coordinar esta mesa. Para dar inicio, vamos a presentar las experiencias que tenemos que hablan acerca de los desafíos que enfrentamos en este mundo, ¿no? En estas nuevas condiciones en donde tenemos que hacer valer el pensamiento, la criticidad, la complejidad. Entonces, me permitiría cederles el uso de la voz a quien ustedes decidan para que nos puedan así, de manera breve, comentar estas ideas centrales que tienen las experiencias en la investigación que ustedes enviaron a este evento. ¿Alguien gusta iniciar? Itzel. Hola, buenos días a todos. Gracias, Dani. Pues un poco de lo que habla mi ponencia es acerca de esta lectura de realidad de este mundo tan complejo donde vivimos, donde este mundo globalizado tiene que tener ciertas características o tiene que dar ciertos rasgos de conocimiento, de práctica en nosotros los docentes. Abarco un poco lo que esta lectura de realidad en sus tres niveles, lo que es lo micro, lo macro y lo meso, y tomando en cuenta esto, se hizo una lectura de realidad de diversos países para rescatar un poco las aportaciones que nos pueden dar para construir este posible horizonte, esta visión de futuro, a dónde queremos llegar para poder tener este sujeto que sea capaz de desenvolverse y desarrollarse en esta sociedad actual. Justo para este momento, pues se utilizaron varios métodos, el de prospectiva, donde pues queremos llegar a esa visión de futuro, a ese nuevo horizonte, a esa nueva línea de ser, y también los métodos Delphi, donde junto con la literatura que se revisó y las experiencias, aportaciones de algunos especialistas, pues se fue contrastando esta realidad en la cual vivimos. Se formularon escenarios de lo que sería posible hacer si tuviéramos todas estas características o estas cualidades de trabajo de los países que están en boga o en mejor desarrollo que el de nosotros. Y viendo esta lectura de realidad de estos países, se buscaba más como cómo ser un sujeto creativo. Y la UNESCO nos dio como ciertos parámetros en cuanto a estos países, justo de la creatividad, donde venía la música, las artes visuales, la gastronomía. Se tomaron ciertos de estos rasgos para poder hacer esta búsqueda de los países, y al final pues la verdad es que fue muy rico encontrar que pues estas características, estas rasgos que buscamos en los sujetos salen más allá de la creatividad. Ver que cada país nos aporta cierto rasgo, cierto elemento, fue construyendo estas características para que nosotros podamos, o yo en mi investigación, pueda construir este sujeto que pueda ser un agente de cambio, que tenga un pensamiento complejo, que pueda ser estable emocionalmente, que sea sustentable, que sea un ciudadano integral y que pues obvio se encuentre en este mundo globalizado con todas esas herramientas que son necesarias. De esto habla un poco mi ponencia, de esa lectura de realidad que nos dieron los países y de esos aspectos que yo pude retomar para desarrollar o encontrar estos puntos de encuentro y poder tener estos rasgos específicos de los sujetos que quiero formar en mi investigación. Sería un poco mi participación, Dani. Gracias. Sin duda una investigación pues, por más interesante, ¿no? Al empezar a esclarecer esta visión sobre lo que queremos aportar en la formación de los ciudadanos para la transformación de nuestra vida. Muchas gracias. ¿Alguien más desea aportarnos estas importancias de sus investigaciones, todas estas condiciones que nos llevan a identificar nuevos escenarios, nuevas posibilidades de formación?
Isabel, adelante. Gracias. Bueno, primero, buen día a todos. La ponencia que yo presenté habla un poco sobre cómo el discurso académico y en particular el discurso del docente de las escuelas normales se ha modificado a raíz de los nuevos procesos de planes y programas de normales 2018. Cómo es que desde una mirada compleja, ha adquirido nuevas formas de ser, hacer y sentir en torno a las formas o las nuevas prácticas que nos dejaron el periodo de contingencia por el COVID-19. Se abordó desde una perspectiva hermenéutica, desde un análisis crítico basado en Van Dijk. Se utilizaron diferentes instrumentos como redes semánticas, entrevistas a profundidad, intentando develar un poquito cuál era el sentir del maestro en torno a su práctica docente. La pregunta inicial con la que se planteó la investigación sobre la que trata la ponencia era ¿qué es ser maestro y qué es ser un buen maestro, pero desde el decir del propio docente? Para el maestro, para el propio docente de normales, ¿qué significaba eso? Se encontraron cosas importantes como que ven a la educación como un agente de cambio, comparten la idea de que las competencias son estas habilidades, destrezas por alcanzar, pero también que ven al alumno o al sujeto que se está formando en el modelo por competencias como un agente o como un individuo competitivo, individualista, ajeno a la realidad social, con poca conciencia histórica. Entonces, esto fue muy, muy característico. También se abordó un poco sobre el concepto de reformas educativas a raíz de lo que viene sucediendo desde el Plan 99 y lo que sucedió en años pasados con las reformas educativas o así nombradas por el Estado. Y bueno, se coincidía en que era necesario estar en constantes reformas, que sin embargo se utilizaban más como agentes de poder o como dispositivos de poder que como verdaderos agentes de cambio. Partíamos del supuesto, o en la investigación se partió del supuesto, de que el maestro tiene dos o una gran matriz de conocimientos filosófica que le permite dar respuesta a su realidad cotidiana o que la utiliza en su cotidianidad. Para esto, el maestro de normales utilizaba lo que era el paradigma pedagógico base o basado en el paradigma base de Echeverría, lo que era el paradigma pedagógico base para poder explicar lo que era su realidad cotidiana. A grandes rasgos de esto trata la ponencia. Muchas gracias, Isabel. Fíjense la importancia de rescatar los distintos agentes que confluyen en esta parte de formar y educar. También posicionar al docente, ¿no? Preguntar qué es un buen maestro, ¿no? Saber desde la realidad qué implica hacerlo, cómo es que se pone esta concepción de qué es, incluso culturalmente, un buen maestro. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más nos quiere aportar estas experiencias de investigación para integrarse a esta mesa? Maestra Armida. ¿Cómo están? Buenos días a todos y a todas. Buenos días, maestra. Nos vamos integrando aquí el maestro Enrique Herrera Rendón y su servidora Armida Patrón, que somos coleguitas de acá de Guanajuato, junto con Isa Montes y con la compañera Dani. Eres la moderadora, Dani. Súper. Sí, maestra. Muy bien. Aquí estoy moderando un ratito. Muy bien, excelente. Bueno, a nosotros presentamos dos trabajos en esta mesa. La primera ponencia o comunicación es sobre seguimiento de egresados. Nos estás preguntando cuál es el tema, etcétera, ¿verdad? Así es, maestra. Esta experiencia de investigación que tienen ustedes con respecto a las aportaciones que hicieron para la mesa. Ok, gracias. Buenos días. Bueno, nuestra primera experiencia es un estudio que hacemos de seguimiento de egresados que nosotros ya tenemos instituido en la Escuela Normal Superior
Actualmente estamos haciendo el informe del sexto encuentro de egresados de la licenciatura en Educación Secundaria Plan 1999. Y este estudio lo hacemos a través de dos grandes momentos. Uno, con los encuentros de egresados, donde se aplican dos instrumentos, uno de carácter abierto, cualitativo, donde los egresados nos platican sobre su trayecto formativo después de haber egresado de la escuela normal, sus desempeños, las necesidades que van encontrando en el campo laboral, las nuevas necesidades que exige la educación básica, y a partir de todos estos elementos, a través de un enfoque cualitativo, interpretativo y hermenéutico, pues vamos estableciendo nuevos elementos que se deben ir mejorando en la aplicación de planes y programas. Y tenemos otro instrumento donde estas mismas aspectos que se exploran, pues se van sumando, pero ya con otro enfoque. El enfoque más es de carácter descriptivo, se utiliza pues un poco de investigación cuanti, pero se convierte también en un programa interpretativo cuando empezamos a establecer relaciones. Y a partir de estas relaciones, pues vamos generando nuevas líneas de acción que van a retroalimentar la operatividad de planes y programas. El tema de los egresados en las escuelas normales siempre ha sido un tema como espinoso. El poder encontrarnos con ellos e identificar qué necesidades de atención requieren los estudiantes que atendemos, pues nos los van a proporcionar ellos. Sin embargo, hemos logrado en esta reflexión sobre todas las problemáticas, sobre todos los sucesos que se les presentan, retos, desafíos que se les presentan a los egresados, hemos ido identificando cuáles son las problemáticas que en la escuela normal debemos atender. Sabemos bien que el plan anterior, el 99, pues tenía sus áreas de oportunidad y que el nuevo plan, este plan 2018, que está como una novedad y en donde estamos aprendiendo, en donde nos faltan muchos elementos teóricos, nos faltan pues apropiarnos trabajamos con lo que sabemos del plan anterior, pero sí tratamos de integrar en esta nueva propuesta del plan 18, pues estas necesidades que los egresados nos dan. Sí, entonces a nosotros nos ha funcionado muy bien el tema de invitar a nuestros egresados, porque ellos nos platican sobre todo en cuestiones de orden tecnológico, de orden administrativo, de orden de gestión, áreas que para ellos son importantes de cuidar. Entonces, pues son los retos que la escuela normal tiene, ¿no? En cualquier escuela, sea cual sea, ¿no? Son áreas que tenemos que atender ya en este nuevo plan y que pues requieren de toda nuestra atención. Muchas gracias, maestra. Bien, si se fijan, pues hasta ahorita las participaciones que tenemos están abordando distintos sujetos que al ser formados o reformados, pues nos van a permitir esta transformación de la realidad, estas nuevas visiones sobre la manera de pensar, de plantear la formación, de consolidar nuevas realidades. Entonces, compartir experiencias es muy significativo en tanto estamos viendo que los diversos actores que estamos involucrados, pues podemos ser partícipes de nuevas realidades, de nuevas miradas, ¿no? Bien, gracias, maestros. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguien quiere hacer alguna otra aportación? A ver, sí, maestra Armida, y enseguida le cedemos la palabra a Rubén. Al doctor Rubén. Al doctor Rubén. Adelante, maestra. Otro trabajo que tenemos y que ya llevamos rato cultivando en el área de investigación de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato es el tema de la identidad profesional docente. Nosotros mismos somos egresados del programa del doctorado de formación de formadores. Entonces, estos trabajos cualitativos que ya veníamos trabajando desde hace años, ahora los hemos planteado desde la epistemología transcompleja.
hemos identificado que la construcción del conocimiento en nuestros estudiantes se lleva a cabo a través de un conocimiento en activo, del que habla Francisco Varela, cuando dice que el aprendizaje se debe dar desde el hacer mismo y lo llevaríamos hacia la práctica, la praxis reflexiva. Entonces, aquí quiero plantearles cómo se construye la identidad profesional de los estudiantes de la escuela a partir de esta construcción de conocimiento y para el desarrollo de sus habilidades, tanto cognitivas como sociales como emocionales. Todo ello lo realizamos desde el programa de la tutoría, que es un programa institucional que también ya tiene bastante tiempo en la escuela normal y es el resultado de lo que yo estuve trabajando en el doctorado sobre el tema de cómo incentivar a través del diálogo, de la crítica, de desestructurar sus propios haceres de los estudiantes para que ellos pudieran verse como sujetos de transformación. Entonces, el planteamiento es que ellos se vean a sí mismos como actores y que cuestionen los haceres que la misma escuela y que la práctica en las escuelas secundarias les ha dado. El seguimiento lo hice yo con mis alumnos de español. Yo les di tutoría a lo largo de 3 años e implementé el modelo de la complejidad y la transdisciplina, buscando que ellos dejaran de un poco de seguir la regla y poder establecer retos cognitivos, emocionales y sociales. Entonces nos organizamos de 2 formas. Una era trabajando a través del modelo de la complejidad, que lo conocieran, que supieran de qué se trata, de que al inicio es un poco como mismamente complejo el entender cómo nos planteamos no ya desde el positivismo, no ya desde los modelos solo hermenéuticos, y que sí nos vamos hacia el paradigma sociocrítico. ¿Por qué desde este paradigma? Porque la complejidad, la transdisciplina, está ligada al paradigma sociocrítico, dado que busca transformar con acciones concretas la realidad. Entonces, el gran tema de la criticidad, el gran tema de la creatividad, el de poder desarrollar habilidades para la vida, lo traté de establecer con ellos a través de estos 3 años y replanteaba yo en ellos de qué manera pueden darse cuenta de lo que aprenden y que esto que aprenden, cómo lo podían llevar a la práctica desde la misma escuela. Entonces, sí, lo fuimos desarrollando y bueno, me pareció una experiencia muy grata. Apliqué muchos instrumentos y muchas dinámicas en donde ellos no se pensaran como los profesores tradicionales, sino que buscaran herramientas en donde los alumnos fueran también igual en el modelo del estudiante al centro, fueran quienes planteaban sus necesidades y se fueran resolviendo, ¿no?, sobre esa marcha. Entonces, bueno, hasta ahí me quedo. Gracias, maestra. Una investigación también muy interesante porque ahora posiciona espacios de transformación de la realidad y de formación de sujetos. Gracias, maestra. Gracias, doctora Armida. Doctor Rubén. Gracias. Yo no sé exactamente por qué se me marcó a mí, pero bueno, nada más un comentario muy simple. Si nosotros nos manejamos, y recupero lo que dice la doctora Armida, si nosotros manejamos el principio de visión de futuro en la formación del sujeto, vamos a generar un proceso de construcción de saberes direccionado con precisión, y ese es nuestro planteamiento. Y a final de cuentas, ese es el principal error que tenemos en la docencia, que nada más vamos a dar clases. Y ese es el gran error. Nosotros no debemos de ir a dar clases, debemos de ir a propiciar saberes. Y vamos a propiciar saberes con una dirección, con una intencionalidad. O sea, hacia dónde queremos llevar nuestros alumnos. Si no perdemos estas 2 figuras, el tipo de sujeto que queremos saber, generar y la direccionalidad que le queremos imponer al proceso educativo, vamos a generar una transformación. Por ejemplo, ayer hablaban bastante de evaluación en una de las ponencias y encontrábamos que de todos modos todos están hablando de evaluación, pero evaluación de saberes y nunca del tipo de sujeto que queremos formar. Evaluar al sujeto, a ver
cómo aprendió, qué aprendió y para qué lo aprendió. Entonces recuperamos el principio de hacia dónde vamos a mandar al sujeto. Gracias, y no quisiera abundar en esto, yo veo muchas participaciones y es mejor que sean ellos los que participen, nada más porque ya me habían dado la palabra y yo no sé cómo se activó aquí la mano al estar operando estas cosas. Discúlpenme y adelante. No se preocupe, doctor, sus participaciones también son muy valiosas. Pero bueno, por ahí estaremos también retomando su participación en una siguiente ronda. Jessy, ¿quieres comentarnos algo? Gracias, Dani. Pues muy rápido, en este sentido en el que menciona el doctor Rubén y también el doctor Enrique, la doctora Armida anteriormente, de propiciar aprendizajes y de enfocarnos un poquito más en el aspecto o en el enfoque en el que el sujeto se pretende que crezca, que se desarrolle. Dentro de mi investigación propuse un diagnóstico para habilidades interculturales, es decir, en la formación del sujeto intercultural para responder a las necesidades globales actuales, cuáles son los aspectos complejos, porque por sí la interculturalidad por ella misma es bastante compleja, cuáles serían los aspectos iniciales a denotar en los sujetos para partir de ahí. Entonces, en un primer momento, ubiqué en el espacio inicial de la investigación diferentes ámbitos en los que dentro de los que se encuentran el ser consciente, un ser social, un ser ético, de diversidad lingüística viable, innovador, crítico y con competencia comunicativa intercultural. Ahora, ¿por qué o cómo abordamos en el diagnóstico estos aspectos? Primero, para el aspecto consciente, social, ético, crítico, se fue basada la investigación en el desarrollo moral de Colbert, donde habla de los 6 estadios y de ahí llegar a un juicio racional maduro. ¿Por qué estos niveles? Porque cuando tú hablas de un ser intercultural, es un sujeto que se mueve entre diversos niveles de realidad, en donde tiene acceso a diferentes ambientes, a diferentes culturas, a diferente bagaje contextual, a diferentes lenguas, etcétera. Entonces, requiere de habilidades socialmente establecidas, morales, para poder desenvolverse en ese transitar. Entonces, por ello el desarrollo moral. Entre ello, por ejemplo, a mí me pareció muy importante que está el trabajo colaborativo, porque para el mismo trabajo colaborativo también son necesarias muchas habilidades de corte social, moral. Después, en otro segundo momento, se agregó también el aspecto intercultural respecto a la diversidad lingüística, pero no se trata de que el sujeto sepa una lengua, no se trata de que el sujeto conozca la estructura gramatical de una lengua, sino que el sujeto, por su vida, por su vivencia, por su paso entre estos niveles de realidad que ya ha vivido antes de llegar a nuestro ambiente de formación, ha obtenido muchas experiencias que dejan en él evidencia de que puede comunicarse o puede iniciar a hacer esta interacción con otros niveles. Es decir, por ejemplo, un niño en México que se la pasa viendo videos en internet o que simplemente tiene acceso a series en otro idioma, tiene contacto con muchos indicadores de idioma, no sé, por ejemplo, que ya saben que es streaming, que ya saben que es un youtuber, etcétera. Ese tipo de vocabulario, que no es nada más el vocabulario, sino todo lo que representa en interacción contextual. Entonces, un diagnóstico que representa diferentes materiales multimedia a los chicos, con preguntas de opción abierta en donde ellos expresan qué es lo que identificaron, qué es lo que para ellos representa lo que se les mostró. Y entonces, dentro de categorías se puede establecer el nivel de desarrollo lingüístico, de diversidad lingüística que manejan, para de ahí empezar a construir. Y finalmente se aborda ahora sí lo que es el diagnóstico de contenidos, que ya es lo que como docentes tenemos mucho que abocarnos para tener esa carga también. Y se aborda con un examen de corte Cambridge, que es la institución que ahorita tiene mayor validez en cuanto a evaluación de una segunda lengua en inglés.
¿Por qué en inglés? Porque es el idioma que ahorita está todavía en boga, que es el que más hablantes tiene, bueno, afuera de los asiáticos, de los lenguajes asiáticos, en nuestra realidad, en nuestra Latinoamérica, es el inglés. Entonces, basado en ello, hacemos una modificación de un examen de Cambridge que se les presenta a los chicos porque va de acuerdo al marco común de referencia europeo, para que nos den luz en qué estadio se encuentran, en qué lugar se encuentran, y para ahí empezar a diseñar. Es complejo, sí, tiene muchas partes, sí, pero me pareció en la primera parte que se aplicó muy válido, porque había chicos que a lo mejor tenían mucho conocimiento en el lenguaje, pero había otros que tenían muchísimo conocimiento contextual y otros que su desarrollo de estadios morales avanzó del 0 al 6 en el avance del proyecto, ¿no? Entonces, sí dio muchísima luz y creo que responde a eso. ¿Qué sujeto queremos formar? No nada más qué aprendizajes queremos que ellos tengan. Sería Así todo. es. Gracias, Dani. Gracias a ti, Jessy. Es sin duda una visión distinta, ¿no? De la que culturalmente estamos hasta predispuestos, ¿no? Un sujeto que está declarado en el currículum formal, ¿no? Y de pronto traspasar esa visión, pues es lo que nos lleva a conformar nuevas realidades, sobre todo a partir de cuestiones culturales, que sabemos que la cultura nos dicta hasta cómo a veces pensar, ¿no? Bien, gracias, Jessy. Maestro Alejandro. Bien, buenos días. Bueno, quiero comentar que este trabajo que denominamos la tutoría como posibilidad de espacio transdisciplinar, lo trabajamos la maestra Daniela Martínez, su servidor y el maestro Antonio Contreras. Bien, ya que mencionaron sobre un trabajo sobre tutoría, es algo que hemos estado trabajando en diferentes temas hoy como espacio transdisciplinar. Y bueno, en la normal de Irapuato estamos haciendo precisamente un análisis de la tutoría en varios aspectos, ya que muchas veces se toma nada más como ese espacio de apoyo psicológico emocional y nos olvidamos de la parte de identidad profesional, pero también de la parte del apoyo académico que se puede dar desde este espacio de la tutoría. Por eso este análisis, este estudio que presentamos es un documento que sistematiza una intervención generada con los docentes tutores, particularmente de la Escuela Normal Oficial de Irapuato, con respecto a la conceptualización que manifiestan sobre el tema de la tutoría como acompañamiento precisamente a los estudiantes. Entonces, esta investigación se hizo con una finalidad, que es conocer las concepciones de estos tutores de la Escuela Normal Oficial de Irapuato sobre el acompañamiento y su posibilidad de gestarse como un espacio transdisciplinar. Lo manejamos como un estudio de caso, instrumentamos una entrevista que se aplicó en 2 momentos, al inicio de la investigación y una posterior a la intervención de 5 sesiones. Precisamente estos instrumentos los sistematizamos a través de un software, el AtlasTip, particularmente codificando el discurso de la información que obtuvimos y recuperado de las concepciones con mayor frecuencia de los tutores, de cada uno de los tutores que fueron entrevistados. Entonces se encontró precisamente que en la primera aplicación los profesores se centraron en el currículum como eje de formación exclusivamente, una figuración casi nula en cuanto a la orientación sobre la operatividad misma y posterior a la propia aplicación, una revisión en la transdisciplina en este caso como un espacio de formación, no tienen esa concepción. Por lo tanto, podemos afirmar que la tutoría puede ser un espacio de desarrollo de una transdisciplina y que esta investigación puede traer acciones para que este espacio de la tutoría pueda estudiarse de manera compleja, de manera transdisciplinar y de todas las maneras. La verdad que este espacio de la tutoría ha sido poco estudiado, ya veo que también en la superior están trabajando en la tutoría, pero en las normales creo que se está desaprovechando, por eso presentamos precisamente esta investigación. Maestra Dani, no sé si quiera ampliar sobre este tema. Sí, maestro, gracias. Sí, finalmente cuando hacíamos este recorrido
por las experiencias de los tutores, pues nos dábamos cuenta que de pronto el pensamiento del profesor está centrado a espacios cerrados, ¿no? En donde queremos ver la tutoría todavía como aquel espacio de acompañamiento al contenido, al curso, y no posicionándolo como un espacio que nos brinda estas posibilidades de trascender justo al currículum y pensar nuevas realidades, nuevos sujetos, nuevos posicionamientos que nos permitan replantear el pensamiento del futuro profesor y además el pensamiento del propio profesor, ¿no? Entonces, cuando sistematizábamos toda esta información por medio del Atlas, comentábamos, ¿no? Cómo de pronto los profesores tenemos justo esta cultura de seguir la operatividad, de estar alineados a un currículum formal. Entonces, y este espacio que se nos brinda, pues puede ser perfectamente aprovechado para trabajarse desde una mirada transdisciplinar. Entonces, esta investigación, pues bueno, más al ratito en las siguientes rondas que tengamos de preguntas, pues vamos a comentarles un poquito más cómo surge esta reflexión como un nuevo posicionamiento del formador en la formación de formadores, ¿no? Entonces, gracias, maestro Alejandro. Maestra Armida, y luego le cedemos el turno a Lisette. Bien, pues me parece muy grato escuchar que también se andan ocupando allá de tratar a la tutoría más allá solamente de lo que se concibe desde el positivismo, sino que ahora le demos este giro, una dimensión integral. El gran tema en el espacio transdisciplinar es ver al sujeto noceológico, nuestros estudiantes, nuestros profesores, como sujetos cognoscibles, óiganme. No, el sujeto cognoscible que deseamos alcanzar sea el que tenga los rasgos que queremos. Hace rato escuchando aquí a la compañera Jessie, ¿tú eres Jessie? Sí, que hablaba de cómo lograr este sujeto posible, pues no nos planteamos nada más lo que nos heredan como el deber hacer o ser, sino que nosotros queremos plantear unos rasgos a alcanzar. Y eso es lo que va a distinguir al pensamiento complejo y lograrlo a través de un espacio transdisciplinar. Acá lo que nos propusimos fue generar un perfil, los rasgos de un sujeto posible a través de la resiliencia como un rasgo, ¿sí? El que sean comunicables, que sepan comunicarse y comunicar en espacios comunicables, ¿sí? Que nuestros sujetos sean, pues, den esa apertura. Por otro lado, el sujeto acompañante, pero el acompañamiento entendido desde Levinas, que habla de este ser docente en servicio al otro. O sea, el acompañamiento de la docencia no es nada más que yo trato de que el otro aprenda algo, sino de yo apoyar al otro en lo que éste realmente necesita para alcanzar la plenitud, para alcanzar ser un sujeto dialógico, un sujeto crítico, dueño de sí mismo. Entonces, aquí el énfasis está puesto en el desarrollo personal y en el desarrollo profesional a través de una práctica reflexiva que le permita construir su identidad a lo largo del tiempo, en un continuum. Entonces, entre otro de los rasgos también que fueron importantísimos fue el de ser autoconsciente. Un gran tema que se trabaja en la epistemología de la complejidad y la transdisciplina es que el sujeto debe de llegar a través del conocimiento a ser consciente de sí y de lo que puede lograr en el medio en el que se desenvuelve. Entonces, él puede ser transformador en la medida en que se dé cuenta del poder interno que tiene, de su capacidad de desarrollarse y de lograr cambios en el entorno en el. Ya no la escuchamos, maestra. No, ya no la escuchamos, pero bueno. Retomando un poco la participación de la maestra Armida, yo creo que eso es lo bonito de estos espacios, ¿no? Que podemos encontrar personas que traen como una lógica, así más o menos como la de nosotros, y con quienes podemos hacer equipo para generar complejidades de investigación, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí estaremos molestando a la maestra Armida para que nos oriente un poquito en esta parte de investigar justo estos espacios que puedan abrir la posibilidad a este sujeto
posible. Le agradecemos mucho su participación, maestra. Y Lice, ¿puedes apoyarnos con tu participación? Sí, claro. Buenos días. Pues nosotros les estaremos presentando una ponencia, la cual estuvo a cargo de la doctora Marta Zavala, la doctora Sonia Mortis y una servidora, maestra Lizeth Campa, las cuales somos docentes del Instituto Tecnológico de Sonora. Nuestra ponencia está titulada como Adaptación de la tecnología en docentes de educación media superior de Sonora, México, ¿no? Nosotros hablamos un poco acerca de la apropiación de las tecnologías debido a que es un tema muy actual e importante cuando hacemos referencia a la innovación educativa y a la mejora continua de la calidad de las instituciones educativas. Este estudio consistió en comprobar el nivel de adaptación tecnológica que muestran los docentes de educación media superior y determinar si existen en sus áreas disciplinares diferencias significativas en relación con las dimensiones de un modelo propuesto, el cual dependió de fases y niveles de incorporación de las TICs, las cuales nos llevaban a un nivel de conocimiento y a un nivel de utilización y transformación que desarrollaban los docentes mediante la tecnología, apoyados en ellas para favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. Este estudio correspondió a un enfoque cuantitativo con un alcance correlacional, en el cual participaron 139 docentes de educación media superior en servicio de los bachilleratos descentralizados de los subsistemas del centro y sur del estado de Sonora. Nuestro instrumento utilizado fue un cuestionario, el cual fue adaptado por parte de los autores Hooper y River de 1995, Montes y Ochoa en el año 2006 y Valencia y colaboradores en el año 2016. Dicho instrumento estuvo a cargo de medir la apropiación de la competencia tecnológica, pero desde una dimensión pedagógica. Se obtuvieron como resultados que hay diferencias en los niveles de apropiación de conocimiento y utilización, pero no se encontraron diferencias por áreas disciplinares. Esto no representa un antecedente de interacción con la tecnología que implique un mayor nivel de adaptación. Asimismo, se comprobaron correlaciones significativas y altas entre las subdimensiones de cada nivel de apropiación y bajas entre los niveles. Asimismo, se determinó que existen diferencias significativas entre los niveles de apropiación de las TICs, las áreas disciplinares y el tipo de competencia que poseen los docentes de bachillerato. Esto nos lleva a una conclusión muy importante, ¿no? Ya que de manera que la incorporación de las TICs a la educación se ha convertido en un proceso vaya complejo, debido a que en algunas ocasiones la tecnología nos va arrebasando, puesto que va mucho más allá de una simple utilización de herramientas tecnológicas que conforman el ámbito educativo, sino que habla de la construcción didáctica y la manera en cómo el docente construye y consolida un aprendizaje significativo con base a la tecnología desde una dimensión pedagógica, representando la labor del docente como una visión transformadora de una sociedad que necesita de la incorporación de estas nuevas tecnologías en el aula, para lograr así una apropiación de las TIC en la educación y formar una innovación constante para generar un aprendizaje significativo en nuestros alumnos y facilitar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Liz. Pues agradecemos mucho tu participación, que sin duda, como todas las demás, pues tiene varios elementos que nos permiten repensar lo que hacemos, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en esta parte de los de los ambientes híbridos. Entonces, ¿cómo utilizar, cómo hacer uso de esas habilidades que los chicos ya tienen para nosotros poder trabajar a la par esta cuestión de la docencia? Bien, ¿alguien más? Gracias. Sí, me gustaría agregar también sobre nuestro estudio que esto se aplicó justo antes de iniciar la pandemia. Entonces, y nosotros también con el objetivo de poder identificar a qué nivel los docentes de bachillerato interactúan con la tecnología, dado que en la Secretaría de Educación y en el marco común se exige, ¿no?, que en todas las ciencias se pueda interactuar con esto. Y también queríamos ver el aspecto de la innovación, ¿no? Estuvimos muy bien asesorados por el doctor Antonio Medina Rivilla de Madrid, experto él en innovación, y él nos validó, ¿no?, toda la cuestión de los instrumentos, el marco teórico
y nos dirigió, ¿verdad?, en todo este proceso de identificar cuestiones de innovación que lo vimos en el nivel de transformación, ¿sí?, de este modelo, ¿no? Porque en el nivel de transformación se requiere la modificación, ¿no?, que adapte el docente a la tecnología, que la modifique, que la transforme. Sin embargo, de acuerdo a los estudios, los resultados que obtuvimos, pues los docentes se quedan a nivel de conocimiento y que la utilizan, mas no logran transformar. Yo creo que ya después de esta pandemia tal vez sería interesante, ¿verdad?, volver a aplicar y ver si los docentes ya tuvieron un nivel más de involucramiento con estas tecnologías, ¿no? Porque creemos que los cursos de capacitación que se han dado a los maestros se quedan a nivel de conocimiento y las llego a utilizar, pero no transformo, no innovo mi práctica. Entonces, esto sería un área de oportunidad muy importante para seguir con esas investigaciones e incorporar la innovación en la docencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Y bueno, pues vamos encontrando que todas las investigaciones tienen denominadores comunes, ¿no? La formación pensada desde distintos espacios, desde distintos sujetos, pero con una misma mirada, ¿no? La transdisciplina, el desarrollo de esta criticidad en el sujeto, ¿no? Y al respecto, entonces, me gustaría plantear una nueva pregunta para que todos podamos aportar en este sentido. Todos hablamos de formación, de un sujeto posible, de espacios. A mí me gustaría preguntarles cómo es que el investigador diseña, visualiza ese sujeto, cómo es que detecta, analiza y plasma en una investigación transdisciplinar esas necesidades a partir de distintos elementos, ¿no? ¿Cuál es esta habilidad que el investigador tiene para llevar a cabo este planteamiento a partir de necesidades de formación de los distintos sujetos? Y hablemos de niños de educación básica, hablemos de chicos de preparatoria, de profesores en formación inicial, incluso por ahí hay una investigación con profesores en servicio. ¿Cómo es que tenemos que hacer esta investigación? ¿Qué habilidades tenemos que poner en juego para poder intervenir y aportar en esta formación del sujeto posible? No sé, Daniela, si puedo intervenir. Claro que sí, adelante. Bien, buenos días. Querría iniciar mi breve reflexión felicitando a la doctora Marta Lister y a todos los que han intervenido. Agradezco profundamente esta pregunta porque en la última investigación que presentaremos dentro de un ratito, lo que hemos hecho es formar a los docentes en una nueva configuración de la competencia tecnológica en el marco de una nueva visión de la competencia digital. Y esto tenemos que hacerlo estrechamente relacionado con otras dos grandes competencias, casi una metacompetencia, como es la identidad profesional, y singularmente lo que antes ha referido nuestra amiga, a ese discurso dialógico que necesita cada docente para interpretar su propia práctica. Entonces, enhorabuena, pero nos gustaría que discutiéramos sobre esa pregunta de investigación que orienta los programas de formación de los docentes, que les da realmente una perspectiva innovadora y que implica a toda la comunidad educativa en una nueva forma de afrontar este proceso. Sintéticamente, lo que más nos está preocupando es ofrecer a las propias comunidades de docentes en el entorno preciso donde se desempeñan, y ahora tenemos una especial, diríamos, implicación en los entornos rurales, y lo que queremos es que el profesorado tenga la oportunidad de descubrir los verdaderos problemas que viven las comunidades y situar los procesos educativos en ese marco. Para ello, yo creo que la metodología que desde nuestro punto de vista y la que más estamos utilizando, la línea de mi colega, el profesor Günter Huber o Hamilton y Colbert-Vittier, es desarrollar estudios de caso muy cercanos a la construcción del conocimiento de cada uno de los educadores, pero no aisladamente, sino en un diálogo fecundo con la propia institución educativa, con todo el claustro,
con todos y cada uno de los miembros que participan en la institución, pero con una visión mucho más abierta a lo que es la identidad rural, la construcción de una nueva ecología, la transformación del medio ambiente, algo fundamental para que docentes y estudiantes aprendamos a que la escuela es un espacio de investigación abierto a la realidad. Por lo tanto, ahora necesitamos, como decía la doctora Nava ayer, pues modelos más sistémicos, el profesor Álvarez que después intervendrá, y yo creo, en la medida que a ustedes les parezca, que dialoguemos sobre esas preguntas, esos objetivos, y sobre todo una nueva epistemología del saber. Yo creo que es muy importante descubrir lo que es el saber docente en cuanto a conocimiento profesional que toma decisiones y transforma el estilo de vida cuando convertimos la investigación de nuestra práctica en una línea de formación. Bueno, muchas gracias y sigamos avanzando. Le agradecemos mucho, sobre todo esta participación que nos aboca a diferentes conceptos, ¿no? La identidad, la innovación, la construcción del conocimiento, la propia epistemología del saber, ¿no? Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien nos quisiera compartir esta experiencia sobre estas habilidades de investigación que se tienen para plantear este sujeto posible y estas necesidades de formación? Itzel. Sí, Dani, gracias. Pues analizando también un poco las reflexiones de las conferencias de estos días transcurridos, podemos decir y plantearnos esta idea de ser docentes totalmente involucrados en la realidad, siendo observadores constantes de la realidad que vivimos, no solo de esta globalización, sino, lo decía uno de los ponentes, la verdad es que no recuerdo su nombre, de esta localización. O sea, estar en lo global, pero también tener en cuenta mi contexto. Entonces, esa observación constante de las necesidades que yo veo, de las necesidades reales que necesito transformar en mi centro de trabajo, en mi comunidad educativa, son la base también para motivar este cambio. Entonces, los docentes tenemos que ser muy observadores, muy reflexivos y también tener esa apertura al cambio, que no todos lo tenemos y que en realidad nos cuesta a veces trabajo construir y desarrollar. Ser esta parte de ser reflexivos y de abrirnos a este nuevo horizonte, de ver esta realidad como algo posible, como algo que podemos transformar, donde podemos enriquecer nuestra comunidad y, obvio, a todos los que estamos involucrados en ellos. Estos rasgos del sujeto que queremos formar no solo son en otra persona, sino son también en nosotros. Tener esa capacidad de tener un pensamiento creativo, de ser agentes de cambio, de ser líderes, o sea, de ser emprendedores, busca también que nuestra comunidad desarrolle esos características, esos ámbitos. Sería un poco mi participación, Dani. Muchas gracias, Itzel. Fíjense, el discurso, cómo de pronto lo vamos entrando en distintos elementos que el propio investigador debe tener, ¿no? Centrarnos en la propia realidad. A veces queremos problematizar desde otros elementos, ¿no? Que no se apegan a nuestras propias condiciones, pensar en nosotros mismos para poder formar y incluso como punto de partida para esta transformación. Muy interesante tu participación, Itzel, muchas gracias, maestra Armida, maestro Enrique. Bien, en continuidad con lo que han expresado las compañeras y el doctor Medina, a quien le mandamos un gran saludo desde aquí mismo, Morelia. Sabemos que anda usted también por aquí. Le mandamos un saludo afectuoso. Muchas gracias y espero que se animen a venir por el UTEC y nos vemos. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Por ahí iremos pronto. En continuidad con esto que se ha señalado y hablando de que se realiza un cambio en los propios docentes, quiero compartirles que yo tuve una crisis existencial cuando yo entré a estudiar el pensamiento complejo, porque yo estaba
yo estaba educada o formada o condicionada por los modelos anteriores. Si hablamos de la edad que yo tengo y de lo que era la primaria, la secundaria y la preparatoria, pues imperaba mucho la metodología positivista como el único método con el que nos enseñaban a investigar. Entonces, progresivamente fuimos haciéndonos como revolucionarios o protestamos a que ese modelo era el único, ya que no aportaba elementos para estudiar los comportamientos y las relaciones humanas, fundamentalmente. Es un interés para mí en lo particular el desarrollo humano integral, encontrar que la persona, cuando se desenvuelve como docente, está poniendo en juego sus habilidades y sus competencias personales. Y que cuando uno enseña, enseña con lo que uno es y con lo que se ha formado, con la personalidad, con las capacidades en desarrollo y desarrolladas. Bueno, entonces yo les quiero platicar que lo que realicé con este grupo de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en español durante el tiempo que me tocó acompañarlos, seguí mucho un trabajo de Ramón Mínguez, que es una excelente persona también, y que él trabaja mucho sobre este aspecto ético en el acompañamiento, que nosotros como profesores debemos de ser transparentes y de tener una sólida formación ética. También la compañera hablaba acerca de los desarrollos morales y que muchas veces nos encontramos con profesores con desarrollos morales pues en el tercer nivel, cuando ya deberíamos ser autónomos y deberíamos de generar con un criterio de este acompañamiento responsabilidad del otro, con el otro y para el otro. Entonces, a mí de lo que yo he ido aprendiendo, para mí ha sido vital el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y implementé en la tutoría precisamente diferentes elementos y constructos que me apoyaran para que mis tutorandos desarrollaran una alta autoestima, un mejor autoconocimiento, que supieran cómo resolver sus propios conflictos, ¿sí? Que pudieran aprender a identificar en ellos problemas de comunicación, pero también desde la teoría, que aquellos cuerpos teóricos podían respaldarnos en estos elementos de una práctica vital, cómo podían ellos mejorarse como personas, y luego a su vez dar un acompañamiento con esta nueva idea de sí mismo. El profesor no alcanza a visualizar el poder que tiene porque no se conoce como persona. Entonces, cuando ya asimila quién es, cuál es su potencial, cuáles son sus áreas fuertes, si es una persona empática o no, si es una persona que logra fácilmente crear un clima de confianza, un clima de respeto en el aula, entonces puede generar un mayor aprendizaje, pero no hablamos solo de un aprendizaje cognitivo, sino de un aprendizaje social. Y ahí yo estoy muy convencida con el tema de Maturana, cuando él nos habla de que lenguajear es el convivir, el hablar con el otro, el conversar, permite que nos conozcamos y construyamos una nueva versión de nosotros mismos, que nos ha de conducir al amor como una fuente de valores y de virtudes, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí va. Lo que yo estuve trabajando era que los chicos también se dieran cuenta que tenemos contradicciones y que tenemos opuestos y que tenemos muchas dificultades, pero que lo que sí tenemos que tener claro es que queremos construir una identidad personal y profesional fuerte, a través, pues de conocerse y de todos estos elementos que nos dan las habilidades para la vida. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, yo creo que es una experiencia compartida, ¿no? Cuando entramos al doctorado, de pronto nos cambian toda la manera de pensar, toda la manera en que concebimos lo que hacemos ya tan de manera cotidiana, ¿no? Que de pronto en alguna ocasión cuando platicaba con alguna compañera que decía, ¿qué es lo que más te ha costado del doctorado? Me decía, pues cambiar la manera en que pensamos, ¿no? Y me decía, ¿y a ti? Le digo, pues yo creo que me ha costado pensar, ¿no? O sea, a veces hacemos las cosas tan rutinarias que no nos damos cuenta de este sentido, de esta condición de pensar, ¿no? De reflexionar, que híjole, bueno,
Muchas gracias, maestra Armida, gracias por su aportación. Y pues bueno, ya somos dos las que entramos y nos volvimos locas al doctorado, pero bueno, gracias. Caro. Sí, muchas gracias. Bueno, yo les comparto un poquito de la investigación que voy a realizar en la maestría. Estoy yo en el primer semestre de la maestría en docencia transdisciplinaria en la Normal Superior aquí en Morelia. Y bueno, la idea de mi investigación es desarrollar formar a un sujeto reflexivo dentro del aprendizaje de un segundo idioma. En este caso del idioma inglés, con alumnos de nivel medio superior y superior. Esta investigación vino hacia mí de ver la necesidad de algo más de únicamente enseñar un idioma. Nos comentaba la maestra Jessica que ir más allá de la enseñanza de la gramática, ir más allá de la enseñanza de la función de cierta estructura, de la función de lo que estemos viendo, sino de que a partir del aprendizaje de una segunda lengua o tercera o cuarta, se desarrollen capacidades de reflexión, de ser críticos en nuestros alumnos, en nuestros sujetos. Y bueno, para la pregunta que nos hacen ahorita de cuáles son las habilidades que debemos de desarrollar, a mí me ha costado un poquito de trabajo esta parte de cambiar mi forma de pensar, de adaptarme a un nuevo paradigma de pensamiento, a una nueva forma de hacer investigación. Hay que ser observadores de muchas cosas, hay que no solamente observar y ver y tomar nota de lo que se hace, sino ser partícipes de lo que estamos haciendo. Me llama mucho la atención uno de los comentarios que hicieron ahorita, que es no solamente formar a nuestros sujetos, a nuestros alumnos en este caso, sino que a partir de ello formarnos a nosotros mismos, cambiar ciertas prácticas que tenemos para también nosotros no únicamente formar a otros sujetos, sino formarnos nosotros como un nuevo sujeto para un crecimiento propio. Sería todo, gracias. Muchas gracias, Caro. Sí, de pronto esta parte de posicionarnos a nosotros mismos como un sujeto de cambio, pues es una condición un tanto complicada, ¿no? Gracias, Caro, por tu aportación. Jessy, adelante. Gracias. En este sentido, menciona a Carolina, bueno, no solamente lo gramático, etcétera, remembrando lo que yo también mencioné, pero yo creo que cuando es esta situación de formar un sujeto, va a ayudar mucho a que este tope que estamos o que sentimos todos cuando entramos a esta línea de investigación en la complejidad, etcétera, se evite o no se evite, se sobrepase más fácilmente. Porque si tú concibes en tu realidad que hay diferentes paradigmas, que existen interacciones entre toda la variedad de enfoques, de accesos cognitivos a la realidad, entonces cada vez que se te presente uno nuevo, para ti va a ser más fácil ya no adaptarte porque ya existe, sino ya inmersarte a ti mismo en ello y descubrir mayores situaciones, mayor información, mayor realidad fuera de lo que se concibe en una parcela de la realidad. No sé si me explico, es parte de esto que hemos hablado todos, o sea, sí formando sujetos, pero sí hablando de esta formación compleja, de esta multiplicidad de aspectos en los sujetos y, por ejemplo, en los idiomas, que siempre por muchísimo tiempo se dijo, no, pues tienen que aprender el verbo to be y tienen que, etcétera. No, o sea, eso no es necesario, eso en los libros, ya en los tutoriales de YouTube se puede entender, ¿no? Sino más bien, ¿qué tipo de sujeto es requerido para que usando las lenguas, cualquiera que tú quieras, pueda comunicarse, pueda vivir, pueda moverse entre la reflexión, entre la criticidad, entre la existencia de condiciones globales divergentes, entre todo esto? Entonces, estoy muy de acuerdo con Carolina y con la doctora Armida en este sentido, y sería todo. Gracias, Dani. Gracias a ti, Jessy. Estas reflexiones, pues bueno, nos llevan a repensar lo que hacemos, ¿no? A repensar ese posicionamiento del sujeto que quiero formar, pero también qué elementos tengo yo para formar ese sujeto. Gracias, Jessy. Isabel.
Cuando los escucho, bueno, en cuestión de qué capacidades como investigadores necesitamos, se me viene mucho a la mente la palabra resiliencia. Vivimos en un mundo de total incertidumbre. Entonces, ¿cómo superar nuestras propias posverdades, más que allá de entender nuestras variedad de realidades, cómo superar nuestras propias posverdades? Creo que es interesante. Cómo vencer, decía hace un ratito Jessica, cómo vencer esa línea de solamente quedar en crisis para poder sumergirnos en estas nuevas realidades, ¿no? Y hablo así de estas nuevas realidades porque creo que, bueno, en la mayoría de nuestras escuelas sigue siendo incierto si vamos a regresar de manera presencial, cómo vamos a regresar, cómo va a ser la dinámica del maestro. Se debe repensar al nuevo sujeto. Nos dimos cuenta con esta pandemia que el sujeto que tenemos no le es suficiente al mundo, ¿no? Vemos cómo han incrementado las enfermedades de tipo mental en el mundo, cómo se ha elevado los índices de suicidio en jóvenes, y creo que todo esto nos lleva a decir cómo debemos repensar nuestras posverdades, ¿no? Cómo debemos vencer estas verdades que hemos dado por ciertas por tanto tiempo y que hoy nos damos cuenta que no fueron más que actos de fe y muchos imaginarios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cruzar esa parte? Creo que aún nuestras investigaciones empiezan a dar tintes de cómo hacerlo, pero aún la deuda está muy grande. Creo que aún no logramos definir cuál es el tipo de ser humano que realmente demanda esta nueva sociedad. Un mundo que no importa el estrato social, nos damos cuenta cómo el planeta nos está cobrando la cuenta. Vemos inviernos cada vez más fríos y veranos cada vez más calurosos, problemas de recursos naturales impresionantes. El agua que tomamos nos está envenenando en muchos laures de nuestro planeta. Entonces, creo que debemos, realmente la complejidad nos invita a repensar no solamente el sujeto, sino también el sujeto desde una visión ecológica y también esta visión ecológica de cómo transformarla. Coincido con la doctora Armida que esta cuestión de Maturana puede parecer una respuesta, ¿no? Como desde el amor, y no solo desde el amor al otro, sino desde el amor propio, desde el amor al planeta donde existimos. Entonces, creo que parte de lo que necesitamos, si pudiéramos hablar o incluir el concepto de competencia, sería esta capacidad de resiliencia, de poder vencer y salir adelante ante la gran crisis que enfrentamos y que viene y que seguiremos enfrentando, ¿no? Mientras no tomemos acciones para un cambio, seguiremos enfrentando esta sensación de crisis. Creo que sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Isabel. Sí, al final de cuentas, en toda investigación pues se requiere toda esta parte de equilibrio personal para generar todos estos procesos, la resiliencia, el autocontrol, un montón de cosas, ¿no? Que incluso, y más en esta cuestión transdisciplinar, pues nos lleva a repensarlo para nosotros mismos, ¿no? Para emprender estos procesos, con todos los conceptos que le atañen a la transdisciplina. Muchas gracias, Isabel, muy importante tu participación. Rocío. Sí, gracias. Buenos días. Estoy un poco enferma, espero que se escuche con claridad. A mí me parece muy interesante las investigaciones de las que han hablado todos, y respecto a esta última pregunta, lo que acaba de decir la compañera Isabel me hace pensar también en innovación, en cómo sí tenemos que adaptar a los cambios, y ahora con esta pandemia pues lo vimos, de que tuvimos que cambiar totalmente nuestra forma de ver la escuela, de dar las clases, de ver a los alumnos, de conocerlos, y muchos maestros, por ejemplo en mi escuela, que también ya son de mayor edad, sobre todo, pues se bloquearon, ¿no? Porque dijeron, ¿cómo doy las clases? Yo no sé usar la computadora, no sé usar a las aplicaciones de internet. Entonces, sí adaptarnos a los cambios, saberlos, verlos y salir adelante de ellos. Y también, pues, esto nos lleva a innovar nuestra práctica, a innovar nuestra manera de dar las clases.
no sé si ustedes, supongo que sí, que hay maestros que damos la clase igual que cuando iniciamos la práctica, que damos un contenido de la misma manera, que enseñamos a sumar, a restar, a leer, con métodos que son de antaño. Entonces, los niños ya no son los mismos de antes, los adolescentes ya no son los mismos de antes, no somos los mismos de antes y aprendemos de manera distinta. Entonces, el investigar nos haría innovar, pero también innovar pues nos hace investigar qué es lo que se adapta ahora a mis circunstancias, a mi realidad, a mi contexto, a mi tiempo y a las necesidades que tiene mi contexto escolar. Entonces, pues sí, la resiliencia como parte importante, la innovación, la adaptación al cambio, las tecnologías, los idiomas. Entonces, todo esto que estamos platicando, la complejidad, la transdisciplina, pues es más innovador que nada. Entonces, nosotros que estamos, perdón, que estamos aquí y que queremos conocer otros paradigmas, otros métodos, otras maneras, pues a lo mejor tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, un poco de esa innovación, de querer hacerlo mejor con nuestros alumnos, pero no sé o qué tantos de los docentes tengan ese principio en sus vidas, qué tantos de los docentes de mi escuela han seguido preparándose o se quedaron con su licenciatura nada más, con una licenciatura que quizá terminaron hace muchísimo tiempo. Entonces, creo que fundar en ellos esta situación de innovación es importante, de resiliencia también. Es mi participación. Creo que la cámara no funcionó. No te preocupes, Rocío, pero te escuchamos perfectamente. Sí, gracias. Esta participación pues está centrada justo en la primera participación que teníamos del doctor, ¿no? Hablar de innovación y no en un sentido repetitivo de conceptos de cambio, mejora, transformación, reforma, sino en un verdadero sentido intencionado de acciones que nos permitan reflexionar las acciones. Entonces, gracias a todos por estas participaciones que sin duda, pues bueno, demuestran estos procesos que seguimos, ¿no? Para transformar estas realidades desde nuestras propias realidades, que ha sido un concepto o un discurso muy reiterado en cada uno de ustedes. Y bueno, entonces me permitiría pasar a la siguiente pregunta. Hasta ahorita hemos hablado acerca de las experiencias que hemos tenido de investigación, sobre qué habilidades tendríamos que tener como investigadores, como formadores, para diseñar, conformar, visualizar este sujeto posible. Y partimos de la idea de la necesidad de la transformación, de un nuevo pensamiento, de una nueva criticidad de los sujetos para integrarse a cualquier espacio. Me gustaría preguntarles ahora, ¿cómo integrar a este sujeto a estas realidades? Partimos de la idea de que necesitamos la transformación de un sujeto. ¿Cómo lo integramos a estas realidades? ¿Cómo se integraron estos sujetos o estos espacios a estas nuevas realidades? Maestra Armida, adelante. Bien, yo quisiera comentar un poco sobre la misma línea que trabajamos, que de entrada la realidad es de identidades diferenciadas e identidades múltiples que deberíamos de situar en este sentido. Nadie es igual a nadie, no pensamos de la misma manera y por lo tanto debemos de considerarnos como diferentes. Sentimos diferente, pensamos diferente, aunque compartimos debilidades, compartimos pasiones, compartimos anhelos. Entonces, desde el punto de vista de la aceptación del sujeto como diferente a mí y a todos los demás, yo debo de comprenderlo, empatizar con él, no querer enseñarle de acuerdo a lo que yo sé, que ese es de verdad un reto. Estaba yo escuchando a Berlanga, que le ha denominado apagón pedagógico a este rezago, que lo que la confinación hizo fue apagarnos a todos,
ponernos en crisis y develar tanto las debilidades que teníamos como las imposibilidades para actuar. Entonces, eso nos dio un nuevo panorama sobre nosotros mismos. O sea, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, hay una pugna entre lo que yo quisiera hacer y lo que el sistema educativo me demanda. Si bien yo me tengo que regular por lo instituido, también me doy cuenta de las necesidades de atención que tenemos nosotros y que han tenido nuestros estudiantes, que son nuevas necesidades de atención que no teníamos contempladas y que ahora se van a presentar para nosotros como algo inédito, inusitado. ¿Cómo los voy a atender? Entonces, más allá de las 20,000 competencias que yo tengo que tener, tecnológicas y competencias para evaluarlos de otra forma, ¿sí? Para poder ir adecuando las planeaciones, todo eso tiene más que ver con situarme en el conocimiento del otro, en lo que realmente necesita. Vimos los vacíos sociales que provocó. Podemos ver como una oportunidad de desarrollo la inteligencia intrapersonal. Tuvimos la oportunidad de estar solos y además de estar muy cerca de los que nunca, con los que no convivíamos por el trabajo, pero también suscitó graves conflictos que ahora nosotros como profesores estamos recibiendo en las escuelas. Entonces, debemos de ser muy flexibles de pensamiento y debemos de plantearnos que lo primero debe ser la empatía, la creación de la confianza, del respeto y de saber cómo están, qué piensan y qué sienten, y a partir de eso, bueno, ahora vamos a plantearnos aprendizajes para ellos, ¿sí? Pero luego el sistema nos demanda otra cosa, ¿no? Nos dice que el aprendizaje tiene que ser que de los conocimientos más básicos, que tenemos que atender matemáticas, español, convivencia y lo demás. Entonces yo vuelvo a partir del punto de que somos personas que requerimos un acompañamiento cercano y que debemos escuchar mucho a las voces y a las necesidades que en este momento son también nuevas y que nosotros rápidamente tenemos que adecuarnos a ello y poder, a través de los valores que ya tenemos, de nuestros propósitos como educadores, inmediatamente adecuarnos a este medio, ¿no? Y lo que nos propone el modelo epistemológico, ¿no? Que seamos actores que van a ir transformando frente a los nuevos retos y no tanto que de la innovación y la innovación. O sea, la innovación va a ser, pues, ¿qué voy a hacer en una situación que aunque demanda innovación, lo que demanda es una atención de momento ya? O sea, hay que actuar ya, ¿verdad? Entonces, pues sí nos pone a prueba y nos genera grandes desafíos. Y eso siempre es una buena noticia para los profesores. Tenemos que estarnos continuamente transformando. Sí, gracias, muy amables. Gracias, maestra. Sí, a final de cuentas, acciones como la empatía, la flexibilidad, la confianza para que el sujeto pueda integrarse a cualquier realidad, a cualquier situación, pues va a ser un detonante dentro de este sujeto que queremos formar. Graciela. Hola, buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo con la maestra Armida. Es muy importante todos los elementos que mencionó. De hecho, nosotros también, bueno, yo soy de la Universidad de Sonora, acabo de concluir mi doctorado y la tesis que hice en trabajo en conjunto con la doctora Blanca Valenzuela y doctora Guillén, que son investigadoras de inclusión ahí en la Unison, trabajamos precisamente con esto. O sea, queríamos saber de qué manera se podía lograr esa transformación y llegamos a la conclusión en nuestro estudio que realmente todos los elementos que permiten que el engranaje, por así decirlo, del proceso educativo dentro de las instituciones, pues tienen que ser considerados de alguna manera, ¿no? Todos los elementos se tienen que armar para poder llevar un proceso educativo y una formación ya a nuestros estudiantes pues de manera eficiente, ¿no? De calidad. Entonces, nuestro estudio fue básicamente evaluar y poder explicar el proceso de inclusión para los estudiantes en instituciones de media superior y superior. Esto considerando
las actitudes, por ejemplo, de los docentes, cómo se llevaba a cabo las capacitaciones a los docentes, a la atención que daba el personal directivo y administrativo, tanto docentes como estudiantes. Entonces, creo que para poder lograr la transformación, considero yo que es un cambio cultural que debe hacerse, pero no solamente dentro de las instituciones, sino también como nosotros como sociedad, ¿no? Estar un poco, como lo han estado mencionando, ¿no? El trabajo colaborativo y estar enterados de cuáles son las necesidades reales. Y ahorita que mencionaban sobre la crisis existencial, también hubo una, porque cuando se habla de educación, hay muchas cosas que hay que considerar, hay muchos problemas que tenemos que solucionar, entonces realmente se tiene que estar replanteando, reformulando este proceso de manera que en algún momento, con la manera así, ¿no? La perspectiva más positiva que se pueda, realmente logremos impulsar ese cambio y que cambiemos esa cultura, trabajando todos en equipo, pues no nada más, porque yo siento que en nuestro estudio se vio así la brecha entre antes de pandemia y después de pandemia. Y creo que eso también tiene mucho que ver cómo se sintieron los docentes, el apoyo que tuvieron, las clases virtuales y demás elementos, ¿no? Entonces creo yo que es por ahí. Muchas gracias. Y bueno, pues recordando un poco que esta parte de la conformación de un sujeto posible, pues tiene que ver con muchas realidades, con muchas habilidades que dan de por sí esta condición de que el sujeto pueda trascender el contexto de esta interacción inmediata en donde se encuentra. Muchas gracias, Graciela. Itzel. Sí, gracias, Dani. Pues pensaba, la verdad, mucho en tu pregunta. ¿Cómo integrar a los sujetos a estas realidades? La verdad es que este tipo de investigación sí nos abre bastante el panorama y nos rompe esquemas que traemos a lo mejor ya de tiempo atrás o que no traíamos, y en esta nueva construcción vemos las capacidades, las habilidades, las competencias que tenemos que desarrollar, pero tu pregunta la verdad es que sí es como muy retadora. Veo y analizo un poco la realidad de mi centro de trabajo, de mi entorno inmediato, de mi realidad cotidiana, y veo que esta integración del sujeto sí tiene que tener esa capacidad de empatía, pero también tenemos que ser conscientes de toda esta intersubjetividad, de las subjetividades que traemos cada uno de los sujetos, pero también llevar a nuestros compañeros, a nosotros mismos, a salir de esta zona de confort, a saber que tenemos que también desarrollar competencias que son necesarias ya en esta realidad, como lo mencionábamos hace un rato, donde no solo es lo local, sino también lo global. O sea, no podemos quedar un poco aislados, o sea, sí tenemos que ser flexibles y empáticos, pero creo que también la realidad y el mundo, el tiempo y el espacio nos mueven y no podemos quedarnos entonces estáticos. Entonces, integrar a los sujetos o a este tipo de cambio de esta realidad, pues siempre nos va a llevar a movernos y ser capaces de reflexionar también en esa constante de qué es lo que nos hace falta, de las necesidades que tenemos que cumplir, o hacia dónde también queremos llegar, qué queremos lograr. Entonces, pues esa sería un poco mi reflexión, Dani. Muchas gracias, Itzel. Sí, yo creo que hay argumentos aquí muy importantes, ¿no? Partimos de una lectura de realidad a niveles macro, micro, meso, ¿no? En donde hay distintas formaciones de sujetos, ¿no? Y cómo integrar al sujeto que nosotros tenemos en mente a esa realidad globalizada, ¿no? A esa realidad que hacemos, o a esa lectura de realidad que hacemos en este proceso de indagar. Muchas gracias, Itzel. Dalila. Buenos días a todas y a todos. Un saludo y felicitación a la coordinación y engranaje de la maestra Daniela. Un gusto estar aquí con ustedes y escucharlos. Me enfocaba en la conferencia del día de ayer en uno de los objetivos más ambiciosos que considero en este evento, ¿no? El descubrir las claves para desempeñar una docencia innovadora en contextos de tan diverso
culturalmente y tan cambiante en todo momento. Si bien es cierto que la pandemia nos dio un reto inmediato a resolver, también es cierto que la innovación ya era parte de nuestra cotidianidad en la docencia y en todas partes. En mi contexto se veía al campesino transitar por los campos con su celular, escuchando música y realizando las tareas cotidianas apoyados de la tecnología, y no necesariamente eso era innovación, sino únicamente la incorporación de la transformación global y la utilización de ellas en su cotidianidad. Y lo que hacíamos era negarlo en la cotidianidad, el hecho de decir que no ocupábamos esa incorporación. De repente nos sorprende la pandemia y pues fue nuestra única salida para incorporarnos. Entonces, o para continuar con la tarea docente. La investigación nos provee, además de identificar la innovación, nos provee un desafío mayor, considero yo, que es la mejora de nuestra realidad y las realidades, y la ubicación en nuestro contexto, pero no como para paralizarnos, sino como para acceder a la mejora de los sujetos en todo su conjunto. También considero que esa incorporación de la innovación, de acuerdo a nuestro contexto, debe de generar diálogos abiertos como estos para saber, conocer, compartir diferentes estrategias que nos conduzcan a esos objetivos que nos hemos planteado. Sería mi participación. Muchas gracias, Dali. Y yo creo que tu participación nos lleva a pensar de nueva cuenta este término innovación, que de pronto ha sido utilizado a lo largo de las décadas y que de pronto ha sido tan centrado en no producir que pareciera que cualquiera hace innovación, y no es así, ¿no? La innovación tiene que ver con habilidades del que investiga, del que interviene, del que interactúa. Y entonces tu reflexión justo nos lleva a eso, ¿no? A pensar la innovación como ese centro de la intervención. Te agradecemos mucho, Dali, gracias por tu participación. Y bueno, pues nos quedan 15 minutos, compañeros. Vamos a ir cerrando esta parte de las preguntas con algunas reflexiones que a ustedes les hayan surgido en la mesa. Tenemos discursos que se apegaron a las necesidades de formación, a los sujetos posibles, a la identidad profesional, a los espacios en donde conformamos o donde se busca que se forme o dé cuerpo al sujeto posible. Se habló de condiciones como el mundo globalizado, la visión a futuro, escenarios y algunas intenciones para los sujetos como la creatividad, la multiculturalidad, entre otros. Me gustaría preguntarles qué reflexiones les surgen a ustedes con respecto de las participaciones de cada uno de los asistentes a la mesa. La revista nuestra, que aparece aquí en el listado que les estoy presentando, aquí solo aparecen 9 revistas. Pero ya les digo, ¿alguien gusta participar? Pueden ser de interés algunas de ellas. Hay de literatura, ¿Itzel? hay de asuntos jurídicos, hay de historia. Sí, Dani, gracias. Pues me llevo en estos días de trabajo constante, pues cómo es que el sujeto simplemente es quien construye su realidad. Pero también rescato muchas cosas como esta parte de cómo la emoción, la subjetividad, la intersubjetividad nos ayuda también en esta construcción, no solo de conocimiento, sino de nuestra realidad, y también el ver cómo el espacio, el tiempo, pues siempre van a estar en constante movimiento. Este constante movimiento nos tiene que llevar a nosotros como docentes también a movernos con la realidad y movernos en todo este espacio. Tener en cuenta todas estas habilidades, destrezas que quizás el ámbito globalizado nos está marcando que tenemos que construir, pero también rescatar esto local que enriquece nuestra práctica docente también, y que enriquece
lo que podemos o no podemos lograr en nuestras comunidades educativas. Entonces me llevo estas reflexiones, Dani, y también quizás ver, como decías hace un momento, que la innovación pues no solo está o ha estado en todo este tiempo, sino también cómo es que esa innovación tiene que marcar ese cambio en nuestra práctica docente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en realidad para mover esta realidad, para movernos nosotros y que en realidad sea un cambio de innovación? No solo que quede en el discurso, sino que en sí llegue a la práctica y pues poder lograr a lo mejor con ellos ese sujeto que queremos construir y reconstruir en nosotros mismos. Es mi participación, Dani. Muchas gracias, Itzel. Jessie. Gracias, Dani. Bueno, después de todo el trabajo que se ha observado de parte de todos los investigadores que estamos o que están, porque todavía es mucha palabra decir estamos, pero están involucrados en la investigación educativa actual, en la realidad y en cómo responder a un momento tan significativo. Porque si volteamos a ver la educación de 100 años para acá, 70 años para acá, sí ha evolucionado, pero seguía ciertos lineamientos que daba la realidad, y hoy lo que cambió fue la realidad. Entonces, mucha de la complejidad y mucha de la transdisciplina que habla de basarse primero en la realidad y en cómo está vinculada a la realidad para después abordar las disciplinas en articulación. Entonces, creo que este momento de vida dio una gran oportunidad a la educación para poder para transformarse en ella misma y también hacia sus objetos de investigación. Creo que eso es lo que más me llevo por ejemplo, de particular de hoy, que el por qué siempre tenemos en la cabeza, ¿no? El de desarrollar habilidades, desarrollar competencias, sí, pero de notar siempre en nuestra expresión y en nuestra labor que no es nada más por esas mismas capacidades o para que esas capacidades satisfagan. Siempre enfocarnos en los sujetos de realidad. Pues con las correcciones pertinentes puede volver a someterlo a evaluación. Y si no fuese recuperado, te pones a investigar y estás clavado en ello, de repente llegas a perder un poquito de enfoque, porque pues ya viene una metodología o viene otros aportes o viene etcétera. Entonces siempre recordar que el objetivo siempre es qué sujeto en qué realidad. Eso es lo que yo me llevo de compartir con todos ustedes y creo que llegamos a esa reflexión. Sería mi participación. Gracias. Sí. Excelente reflexión, te agradecemos mucho porque sí, efectivamente, todo lo que tú nos comentas es al final de cuentas este proceso en el que estamos inmersos. Muchísimas gracias, Jessie. También, Dani. Marta, adelante. Gracias, pues felicitarlos a todos, aprovechar el espacio para felicitarlos todos por sus reflexiones, por compartirnos sus experiencias de investigación. Y también me gustaría reflexionar en torno a esto que estamos mencionando de la innovación, de transformar la práctica docente, pero hay que hacerlo desde los modelos, ¿no? Hacerlo desde la pedagogía, ¿no? No irnos solamente a la didáctica, ¿no? Lo que trabajamos en el aula, sino que hay que ir más atrás y entrar a lo que es el aspecto curricular, ¿sí? Proponer nuevos modelos, nuevas formas. Ya no nos podemos quedar atrás nada más con la didáctica, nada más con la academia. Tenemos que transformar desde el currículo. Buscar otras formas, ¿verdad? Porque tenemos otro tipo de sociedad, otro tipo de estudiantes. El maestro se le demanda mayor competencias. Ahora tenemos que saber de sociología, de psicología, de pedagogía, etcétera, ¿no? Las cuestiones emocionales que comentaba ahorita la maestra. Entonces, estos se vuelven de muchas disciplinas, de múltiples disciplinas en la formación docente. Pero, ¿qué estamos haciendo a nivel curricular? ¿Cómo nos arropa esto, no? ¿Cómo nosotros fundamentamos nuestra práctica docente si seguimos con los mismos modelos? Entonces, yo los invito a reflexionar, que trabajemos desde la pedagogía y que hagamos un trabajo conjunto en la transformación, pero siempre desde un modelo educativo nuevo. No podemos, ahorita que tuvimos la pandemia, pues nada más cambiamos nuestras clases a un Zoom, a un Meet, a una plataforma, pero no generamos un modelo nuevo, no transformamos en sí.
Entonces, no podemos migrar de una manera u otra, ¿no? Sino que tenemos que trabajar el actuar pedagógico, ¿no? Desde la epistemología. Sería todo. Muchas gracias y que tengan bonito día. Gracias. Yo creo que las aportaciones que nos hacen las compañeras Itzel, Jessie y Marta son muy importantes, ¿no? Nos invitan a este replanteamiento del pensamiento, y no nada más del pensamiento, sino de la acción y de la realidad, ¿no? Cómo posicionarse frente a una realidad que no es estática, que está en movimiento, y cómo podemos repensar las acciones del profesor a pesar de las demandas curriculares que tenemos, ¿no? Cómo replantear esa formación de sujetos, no nada más con las disposiciones administrativas. Bueno, pues vamos a ir cerrando para que tengan tiempecito de irse a tomar un café. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos estas participaciones. Fue sin duda una mesa muy enriquecedora, con todas las reflexiones, todas las experiencias que cada uno de ustedes aporta y que pues nos lleva a consolidar nuevas experiencias, nuevas formaciones. Les agradezco y pues a la distancia les mando un abrazo. Cuídense mucho.